Hace unos meses, el arzobispo de Granada iniciaba la apertura del proceso de beatificación de Fray Hernando de Talavera. Fue un personaje clave en el reinado de los reyes católicos. Fraile Jerónimo, confesor de la reina, fue consejero del reino, pero también obispo de Ávila y arzobispo, el primer arzobispo de Granada después de la toma de la ciudad. Huellas de nuestro tiempo les ofrece Fray Hernando de Talavera. En el año 1430 nace en Talavera de la Reina Fray Hernando de Talavera y muere en Granada en el año 1507. Es un personaje excelso, es un personaje que podríamos denominarle noble en el ámbito moral y religioso. Fue además un gran escritor. Fraile Jerónimo se dedicó a escribir fundamentalmente en toda aquella vida que tenía él como divulgador de la religión y también, cómo no, fue un gran misionero dentro del propio recinto nacional. Consideramos no solamente escritor a Fray Hernando de Talavera, sino también un protector de las letras, como fue protector de Nebrijas, y aún él se permitió el traducir alguna obra del gran humanista Petrarca. Fue un defensor e iniciador de la religión cristiana católica de la Iglesia en el siglo XV y además el gran impulsor de la Iglesia en Granada después de la toma de la ciudad por los reyes católicos. Le podemos considerar, junto a Cisneros, los grandes evangelizadores de los moriscos. Tenemos, por tanto, hoy en el programa una gran figura. Contamos también en el programa con don José María Gómez, catedrático de literatura, que ha sido nombrado por el señor arzobispo de Granada miembro del Consejo Histórico que está estudiando el proceso de beatificación de Hernando de Talavera. Y a él le tenemos que preguntar, como miembro de este consejo, ¿realmente José María fue un santo? ¿La Iglesia le considera santo? Buenas noches, Andrés. Encantado de estar otra vez aquí contigo en este estupendo programa y dedicado a una figura tan importante como es Fray Hernando de Talavera. Si no creyese yo que es un santo, no hubiese, por supuesto, aceptado la invitación del señor arzobispo de Granada para contribuir al estudio más profundo posible de su figura. Fue un santo con todas las consecuencias, un santo que tuvo que enfrentarse muchas veces a la propia jerarquía eclesiástica y a sus no tan santas costumbres en aquellos finales del siglo XV, ¿verdad? Un santo que, como diría mi también paisano de Talavera, el padre Juan de Mariana, en los negocios ásperos y escabrosos es donde más se debe ejercitar la pluma. Pues con él también tendríamos que decir que en los negocios ásperos y escabrosos es donde más debe empeñarse la propia vida, ¿no? Bueno. Fray Hernando supo ser santo en medio de todo el tráfago de la corte de la época y supo mantener la dignidad impoluta de su alma. Le tenemos por lo menos iniciado, encauzado al personaje. Un gran personaje. Yo me imagino que como todo personaje
tiene una niñez rica, una niñez cultivada, porque si no, ese espíritu no aparece de una manera espontánea, sino que fue cultivado realmente su persona en su niñez. ¿Cómo fue esa niñez? Pues sí, desconocemos datos demasiado concretos, pero sabemos que aunque nació en Talavera de la Reina, y él por supuesto siempre se llama en latín Talabricensis, ¿no? Y Hernando de Talavera, pero sabemos que fue protegido por el conde de Oropesa, entonces señor de Oropesa cuando él nace, y bueno, y algún parentesco había con él, ¿no? Cuando al final de su vida padece el proceso inquisitorial, dicen los biógrafos que no quiso echar mano él del parentesco con los señores de Oropesa, ¿no? Pero es cierto. Y le vemos desde muy pequeño, pues vinculado a la casa de Oropesa, que le protege, le favorece, estudia también los primeros latines en Talavera, de la mano del prior que gobernaba el monasterio Jerónimo de Talavera, donde le vendrá la vocación a esa orden, que es Fray Alonso de Oropesa. Y además de él le viene también ese amor y esa defensa por los conversos. Y bueno, pues a través del conde de Oropesa consigue pues ir a estudiar primero a Barcelona, nada menos, donde le vemos estudiando letra escolástica, es decir, haciéndose un copista. Todavía no existía la imprenta, de la cual va a ser él luego el introductor en Castilla, fundamentalmente. Pero entonces una de las salidas fundamentales para un joven estudioso era saber copiar, estudiar caligrafía, y se hizo un gran maestro de litera escolástica porque él era capaz de enseñar después a sus compañeros mientras estudiaba en la Universidad de Salamanca. Los llamaban pendolistas. Pendolistas, ¿sí? y además no hace falta nada más que ver sus manuscritos para ver con qué elegancia, con qué maestría escribe, ¿verdad? Bien, y también como Hernando de Oropesa figura en los archivos de la Universidad de Salamanca, donde inicia sus estudios de la mano y de la protección del señor de Oropesa, evidentemente, ¿no? Has hablado, José María, de conversos. Él tenía una rama de origen judío, ¿no? De procedencia judía. Por ese motivo se ve ahí un poco el medio situado, no sé, haciendo un poco la filigrana o el equilibrio humano para mantenerse en esa época que ya empieza a haber persecución. Sí, claro, ya padecían persecución los conversos, y es lo que él está denunciando en sus escritos con frecuencia, lo mismo que Fray Alonso de Oropesa, ¿no? Que por qué el ser converso podía ser motivo de sospecha, y por qué el ser converso no debía ser entendido como un gran mérito religioso cristiano, puesto que el origen del cristianismo es la conversión, ¿no? Los primeros cristianos son los judíos que se convierten a la nueva iglesia que funda Cristo, ¿no? Él quiere echar mano siempre de ese origen de la iglesia, de San Pablo, como el converso es precisamente la esencia misma del cristianismo. Sin embargo, en su tiempo es motivo de sospecha, es motivo de ataques, de persecuciones, ¿verdad? Lo veremos posiblemente casi al final del programa, según el esquema que tenemos de esta conversación, porque él tuvo problema con la Inquisición. Pero vamos a dejarlo ahí, si te parece, y vamos a seguir con la vida de Fray Hernando de Talavera, estudiante de Salamanca. ¿Cómo no? Todo el mundo iba a estudiar a Salamanca, todo el que podía, por supuesto. Pero allí llegó a ser profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca. Sin duda. Eso ya sí supone un gran prestigio como persona. Todavía no ha pensado en el convento, o sí, o ya estaba iniciado. Bueno, él desde su adolescencia, desde sus primeros contactos con la Orden de San Jerónimo en Talavera,
y el prior que entonces era Fray Alonso de Oropesa, sin duda eso debió sembrar en él ya cierto atractivo hacia la vocación religiosa, ¿no? Él además era niño cantor en la colegial de Talavera, y eso bueno, le facultó para después ser también un gran escritor musical y de composición. En Salamanca se hace profesor de filosofía moral, pero bueno, y imparte durante algunos años clases, pero va acudiendo cada vez con más frecuencia al monasterio de San Lorenzo de la Orden de San Jerónimo de Alba de Tormes, y allí termina abandonando, digamos, el mundo, como hará después Cisneros, que va a seguir un proceso muy parecido, abandonando el mundo y ingresando en religión en la Orden Jerónima, donde tenían mucha cabida precisamente los conversos o los descendientes también de conversos. En esa orden religiosa. También en la orden de San Jerónimo, ¿no? Allí lleva adelante él el noviciado, bueno, todo va muy ágil porque es un eminente profesor de la Universidad de Salamanca, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo en las imágenes en este momento el convento, veíamos, de Talavera, del convento de San Jerónimo. Y va ascendiendo inmediatamente todos los cargos, aunque él humildemente se aplica como neófito y como novicio, pero va ascendiendo porque, claro, su nivel intelectual le reservaba para otros cargos importantes. José María. Y por fin llega digamos, al momento brillante suyo en la orden y espectacular que tendrá lugar como prior en el monasterio de Prado de Valladolid. Eso te iba a preguntar, porque eso supuso el primer contacto que tuvo con la reina Isabel. Sí, entonces él, siendo prior de Prado en Valladolid, pues se hace famoso en Valladolid y en la corte, se hace famoso por su predicación, por su afán de renovación del reino. Tengamos en cuenta que esos son los primeros años de 1470 a 1475. 1475 ya es reina Isabel, y va a acudir a escucharle, pues aconsejada por las damas de la corte, que allí en Valladolid, concretamente la entonces condesa de Alba y después duquesa de Alba, y otras damas, la condesa, perdón, de Benavente, etcétera, le aconsejan a la reina que vaya a escuchar a este fraile, porque ella andaba recién coronada reina buscando un confesor y un hombre en quien ella depositar su conciencia, ¿verdad? Porque ella era en eso muy escrupulosa, no quería, por supuesto, hacer nada que fuese contra su conciencia o que fuese contra... Pero sería un acontecimiento importante en la vida de Isabel la Católica, pero también en la vida de Fray Hernando de Talavera. Decisivo. Este primer contacto que tuvieron. Sí. Ella acudió entonces, fue en el Adviento de 1475, en el primer año de su reinado. Acudió a escucharle, escuchó aquel famoso sermón de Adviento que Fray Hernando dedicó a cómo el hombre y el reino debe renovarse a la manera del águila, y tanto se entusiasmó con aquel sermón que le pidió una copia, y enseguida la reina asumió como símbolo de su reinado el águila de San Juan, el águila que es la que se remonta por encima de todas las aves y la que sabe renovarse en determinado momento. Y Fray Hernando hace una exposición magnífica, con la literatura tan hermosa que él sabía escribir, del águila y de la renovación del reino, y entonces ella, impresionada, decide corroborar esa impresión con la confesión, decide confesarse con él, deseosa como estaba de encontrar un confesor. La anécdota de la confesión es muy famosa. Como sabemos, al acercarse a confesarse, la reina llegó Fray Hernando, y se sentó. Y la reina le dijo,
padre, la costumbre entre mis confesores y yo es que estamos de rodillas. Dice, no, hija, vos de rodillas, que sois la penitente, yo aquí represento el tribunal de Dios. Ella se sintió tan impresionada que, y después de celebrada la confesión, que enseguida exclamó, este es el confesor que yo buscaba, ¿no? Y automáticamente lo nombra su confesor y también quiere que asista al Consejo del Reino. Él se niega, pero Isabel hace todo lo posible y al general de los Jerónimos le pide una cédula de obediencia para que Fray Hernando obedezca el deseo de la reina y se incorpore también al Consejo del Reino. Cuando es ya miembro del Consejo del Reino, Fray Hernando de Talavera asume otra gran responsabilidad, porque aquí aparecen muchas intervenciones suyas. ¿Por dónde empieza esa gran acción como consejero? Un consejero que a la vez es espiritual, pero también es un consejero político. Esta dualidad crearía algún problema en él como religioso. Claro, hay una lucha interior suya, pero tiene que obedecer y poco a poco pues va cada vez metiéndose en más asuntos, porque la reina llega a tener tanta confianza en él que no da ningún paso que no lo consulte con Fray Hernando y que no tenga la conciencia tranquila, porque Fray Hernando es la conciencia de la reina. Incluso hace que le hace que lleve un libro de descargos de su conciencia. Que Fray Hernando lleve en cuenta todo lo que ella tiene que hacer para descargo de su conciencia. Una de las primeras cosas que va a hacer es que va a empeñar la plata de las iglesias y de los conventos que le son favorables en el primer conflicto serio que tiene en su reinado, que es precisamente la sucesión del reino. Con Portugal. Exactamente, porque inmediatamente que se proclama reina y que se firma la concordia del Tanto Monta con Fernando, automáticamente el rey portugués invade Castilla por la parte de Zamora, porque, bueno, pues él, como había sido postergado y no se había casado con él promete casarse con la Beltraneja si consiguen ganar la reina, ganar la guerra contra Isabel y Fernando, ¿no? Entonces, claro, Isabel y Fernando tienen que recabar medios económicos y uno de los medios era la plata de las iglesias, que ellos tienen que empeñar para que los banqueros judíos les den el dinero. Y ahí Fray Hernando intervino también como recaudador de fondos. Como recaudador. Y él llevó toda la cuenta de todas y para luego después devolvérselo. Porque hubo un momento en que ya ha terminado el conflicto, dice, las iglesias reclaman la plata y hay que devolvérselas. Le dice a la reina y hay que írselo devolviendo, ¿no? Y luego cuando ya al final de su vida ella está enferma, todavía le escribe diciendo que si en el libro de descargos hay alguna cosa de empréstitos y juros que tomó cuando princesa, si todavía queda algo por devolver o por pagar, vos me lo decís, puesto que vos sois mi conciencia. Ya cuando ella está, ya sabe que se va a morir, ¿no? Bien, todo esto es fundamental. Hay otro dato muy bonito, José María, que es otro encargo de la reina. Ya sabemos que San Juan de los Reyes en Toledo se hace por encargo de la reina Isabel para ser enterrados. Ahí tanto ella como su esposo, su marido, que luego no pudo ser y están en Granada. Pero él también intervino, Fray Hernando, por lo menos en la dirección de la construcción de San Juan de los Reyes. Sí, a él le encarga directamente a la reina la construcción del símbolo inicial de su reinado, porque es el voto que había hecho precisamente al señor San Juan de dedicarle un templo en Toledo si ganaba, si se obtenía la victoria de la batalla tan decisiva como fue de Toro, ¿verdad? Y Fray Hernando se hizo cargo. Fray Hernando contrata a
a Juan Guas, ¿no? Y bueno, pues iba supervisando, ¿no? Y es el que dirige un poco el simbolismo del monasterio, sobre todo en la disposición de los primeros escudos ya del nuevo reinado, ¿no? Que casi podemos considerar que es el primer escudo ya casi de España, ¿no? Sí. Faltan aún Navarra y faltan Granada, pero ahí están las armas de Castilla y Aragón, todas amparadas por el águila de San Juan, con el que se había entusiasmado la reina Isabel a raíz de aquel sermón que le escuchó a Fray Hernando. Que ¿verdad? después Toledo toma el águila bicéfala. También. Y tomado de Carlos I. Ese es de Carlos I, ya viene de su descendiente. Sí. José María, hay dos acontecimientos importantes que en esta primera parte yo deseo que por lo menos lo citemos. Cómo se consigue la paz con Portugal, pero también aparece un acontecimiento religioso importante en Sevilla. Primero, ¿cómo se consigue la paz con Portugal? Bueno, sí, las llamadas paces perpetuas son obra de las negociaciones de Fray Hernando y de otro ilustre hijo de Talavera, don Rodrigo Arias Maldonado, el llamado doctor Talavera. Los dos llevan adelante las negociaciones con Portugal. Hay otro fraile, Jerónimo, Fray Antonio de Elvas, por parte también de la corona portuguesa, y Fray Hernando de Talavera, y se establecen, bueno, pues todo lo que son las paces, que es un poco la división del Atlántico, porque la guerra con Portugal no solamente había sido una guerra de sucesión de Castilla, que lo había sido, sino también una guerra marítima, porque allí se reparten el océano, ¿no? Castilla se queda con las Canarias y Portugal se queda con las otras islas, Azores, Cabo Verde y Madeira, ¿verdad? Y es una división que llega hasta nuestros días, por eso se llaman las paces perpetuas. Bien, pero lo fundamental fue también llevar toda la negociación con la Beltraneja, que primero aceptan entrar en tercería con el hijo de los Reyes Católicos, y están los dos en tercería en Moura, en Portugal, bajo la supervisión de la infanta Beatriz. Después se deshacen las tercerías, todo eso lo va a llevar adelante Fray Hernando, porque Juana la Beltraneja decide ingresar en el convento, y Fray Hernando entra, y Fray Hernando le acompaña, y es testigo, y pronuncia un sermón precioso sobre el valor de la vida religiosa, cuando Juana, había decidido ingresar en el convento. Sabemos que luego después lo va a abandonar, etcétera. Todas estas paces se firman en Alcasovas, en Portugal lo firman los reyes portugueses en 1479, y en 1480 en Toledo, durante las Cortes de Toledo, los firman los reyes católicos. Con eso queda solucionado en principio el problema ya de la sucesión de Castilla y la división del Atlántico. Sí. Y Fray Hernando se va a encargar también un poco de los perdones y de ir ganándose a todos los partidarios, los nobles partidarios de castellanos que habían actuado partidarios de la Beltraneja y del portugués, ¿no? Como don Juan Pacheco y otros nobles importantes, ¿no? Y Fray Hernando, pues es el que se va a encargar de irlos atrayendo y ganando otra vez para la corona de Castilla y para el servicio de la reina. Ahí interviene Toledo, las capitulaciones de Toledo, la intervención de Toledo, ¿fue decisivo, es importante? Bueno, en las Cortes de Toledo son las grandes organizadoras del reinado, ¿no? Y ahí se lleva todo un programa de sesiones trazado por Fray Hernando. Y, bueno, algunos de los asuntos fundamentales, la fundación de los corregidores, muy importante, asunto muy importante, que les va quitando importancia a los nobles que manipulaban las ciudades para que sea un representante directo del rey el que está mandando. Y muy importante, las famosas declaratorias de Toledo, que es un programa que presenta Fray Hernando y que va a ser aprobado por mandato de la reina Isabel y de Fernando. Y es que todos los nobles tienen que pasar por delante de la mesa de Fray Hernando presentándole todas sus propiedades, todos sus juros, todas las villas y todos los privilegios que poseen. Y todo aquello que les habían
sido, que ellos habían arrancado a la debilidad de Enrique IV, todas las mercedes enriqueñas le van a ser retiradas, consiguiéndose una cantidad enorme de dinero para la corona, hasta 60 cuentos de maravedís, 60, digamos, millones de maravedís, una cantidad muy importante de dinero, que en lo que inmediatamente los reyes van a tener una base económica fundamental para crear un ejército suficiente y ante ya lo que eran ya algunas asechanzas que estaban recibiendo de Granada, iniciar la guerra de Granada inmediatamente al año siguiente de las Cortes de Toledo. Ya se inicia como consecuencia y como uno de los digamos, artículos fundamentales de las Cortes de Toledo, terminar la Reconquista y conseguir la unidad de España. Todo eso se fragua desde Toledo. Llegamos al final ¿Ya? de la primera parte, Sí. ya. Sí. Es que, amigo don José María, es un libro abierto y no le quiere cerrar nunca, pero hay que de vez en cuando dejarlo en descanso. Y vamos a hacer un descanso y seguimos con ustedes en Huella de nuestro tiempo. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy tenemos a un gran personaje, Fray Hernando de Talavera. Don José María Gómez nos está hablando su vida, su obra, su intervención en el reinado de Castilla. En la primera parte nos habíamos quedado con una pregunta ahí en el aire. Interviene como prior de Valladolid en el Concilio de Sevilla, pero también tiene un tema polémico, su lucha con y contra la Inquisición. ¿Cómo podemos enlazar estas dos cuestiones, José María? En efecto, el Concilio de Sevilla es otro de los hitos fundamentales del reinado de los Reyes Católicos, y se hace todo él siguiendo también el cuaderno de sesiones que traza Fray Hernando, que tiene una mente prodigiosa, José María, clarividente. aunque te interrumpa, Sí. yo, según he ido mirando al personaje, este era un hombre de muchos cuadernos, Sí. porque todo lo escribía, ¿no? Todo, Cuando daba un catecismo o daba a los conversos, escribía en un cuaderno todo lo que relacionaba. Todo lo iba, por supuesto, ordenadamente. Eso es un buen personaje intelectual y para la administración y del pastoral, reino. Sí, y a la vez pastoral. Bien, pues, en el perdona, José María. No. Todavía le vemos aquí como prior del monasterio de Prado, ¿no? Y firma prior de Prado. Concretamente, el muy indigno prior de Prado firmaba, ¿no? Y entonces le vemos en el cuaderno de sesiones del concilio. Vamos a destacar dos cosas, ¿no? Primero, ante la avaricia del alto clero y de la curia romana sobre las mesas episcopales y arzobispales de España, se sienta un principio fundamental que él consigue, que se aprueba a instancias, por supuesto, de la reina. No se admitirá para ningún cargo ni ningún beneficio de la Iglesia, de las iglesias de Castilla, a nadie, a ningún clérigo ni obispo que sea ajeno a nuestros reinos, ¿no? Luego, la primera cuestión fundamental va a ser que ningún maravedí de las mesas arzobispales y episcopales de Castilla salgan fuera de España, porque bastante problemas tenía Castilla y tenían nuestras iglesias como para que hubiese, como pretendió el Papa Alejandro VI al nombrar a su hijo, a César Borgia, como arzobispo de Sevilla, y automáticamente se le dijo que si venía con ánimo de tomar posesión, que se le iba a meter preso. Fue la contestación de Fray Hernando y la reina Isabel, ¿no? Bien, eso fue un gran avance, un importante
digamos, asunto que consiguieron los reyes y la Iglesia de España. Y en segundo lugar, pues también se pide que se solicite del Papa ya la bula para iniciar la reforma, la necesaria reforma en los monasterios y en las iglesias del Reino de Castilla, ¿no? Luego ya Fray Hernando también es el primero que inicia esa reforma. El primer reformador. El primero que inicia la reforma, claro que sí. Cuando y que veíamos, después va a continuar a Cisneros. Que cuando veíamos los temas, el tema de Cisneros, también le poníamos como gran reformador de Castilla. Claro, a raíz de los mandatos del sínodo del concilio de la Iglesia castellana de Sevilla de 1478. Ese año, el 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV firma la bula Exigid sincera devotionis affectus, en fin, la bula fundacional de la Inquisición. Se dirá, pues, entonces, ¿es que el Concilio de Sevilla pidió la bula introducir la Inquisición? No, en absoluto. En el cuaderno de sesiones del Concilio de Sevilla no hay nada relacionado con la Inquisición. La Inquisición fue algo que se había gestado bajo cuerda, ajeno, por supuesto, a los intereses de la reina y de Fray Hernando. Prueba es eso, que aunque llegó esa bula con fecha 1 de noviembre de 1478, no se impuso hasta septiembre de 1480, dos años después. ¿Por qué? Precisamente porque la reina Isabel tenía miedo de instaurarla y prevención, y Fray Hernando se comprometió a que podía sofocar o a intentar sofocar, junto con el cardenal Mendoza, que aceptó el proyecto de conseguir sofocar el foco herético sevillano, que era el más furibundo, el foco herético, sofocarlo con un proceso de predicación y de evangelización. Y 2 años estuvo llevando todo este asunto en Sevilla, con el fin de conseguirles convencer por teologales razones, que era siempre su expresión, antes que por el castigo y por la fuerza, y diciéndoles una y otra vez lo que se nos venía encima, lo que se nos viene encima, que lo estáis consiguiendo por vuestra herética pravedad, ¿no? Bueno, parece que no fueron óptimos los resultados, sí. Y finalmente terminó mal, que le pesó a Fray Hernando, que ya se colgó la medalla de ser enemigo de la Inquisición desde el momento suyo de la fundación, sí. Y es por donde le va a venir después el proceso. Luego veremos, porque hay una pregunta que ya la dejé en el aire en la primera parte sobre su relación, relación obligada, porque tuvo que dar cuenta de su vida a la Inquisición, y lo veremos posteriormente. Pero le vamos a ver ahora de obispo de Ávila. Sin embargo, la reina Isabel, como tú bien nos estás exponiendo, le quiere tener permanentemente con ella. Y él insiste en que quiere ir a su diócesis. Ahí hay una lucha interna como persona, como religioso, pero también como confesor. Tiene que acudir a uno y a otro lado. Él no quiere ser obispo. Esta situación es muy problemática para él. No quiere ser obispo de ninguna manera, porque ya sabemos que entonces el episcopado conllevaba unas cargas mundanas de poder y de, en fin, una serie de cosas que era muy difícil entonces ser obispo y no ser pecador. Se decía entonces, había una corriente un poco irónica, ¿no? Episcopatum es peccatum, ¿no? Bien, él no quiere, porque, bueno, entre otras cosas, no va a poder atender o una cosa u otra. Bien, él no hubiera sido el episcopado pecador. No lo fue. Al contrario, demostró que se podía ser un obispo santo, y así le llamaban, ¿no? La reina le llamaba mi santo. Le nombró obispo de Ávila con la intención, sobre todo, de que terminase siendo obispo de Salamanca. Pero cuando el emisario que enviaron a Roma, Meléndez Valdés, fue a pedir el obispado a Roma, lo pidió para sí.
y consiguió que el Papa le nombrase a él obispo de Salamanca, y le sentó fatal a la reina. Dijo, no vengas por aquí, que te meto en la cárcel, ¿no? Y entonces Fray Hernando pudo ser... La reina era también no, es que el de otro, primera. Es que el otro va, en nombre de los reyes, a pedir el obispado para Fray Hernando, el obispado de Salamanca, y resulta que lo pide para sí. Y el Papa se lo concede. Y entonces... Fray Hernando tuvo que actuar como obispo de Ávila y arzobispo de Salamanca, para lo cual fue necesario también una imposición del Papa para que le obligase a atender los negocios también del reino, porque él inmediatamente dijo, como obispo de Ávila me voy a mi diócesis, me voy a mi diócesis porque él no quiere. El obispo debe residir en su diócesis. Pero la reina le hace que esté en la corte permanentemente. José María, él no quiere, pero está interviniendo en temas importantísimos como fue atender a Colón. Sí. Porque todos Colón, los problemas que le venían a la reina se los trasladaba a Fray Hernando directamente. Sí, estando en Alcalá de Henares es cuando le nombra a Fray Hernando que se encargue del asunto de Colón. ¿Y qué hace Fray Hernando? Cuando escucha el proyecto que expone a la reina, organiza la llamada Junta de Salamanca, que él preside y donde convoca a los eminentes profesores de Salamanca, entre ellos pues Rodrigo Arias Maldonado, el doctor Talavera, que entendía de los aspectos jurídicos que se habían firmado con las paces con Portugal, etcétera, etcétera, y se reúne la Junta de Salamanca, posiblemente en Alcalá, y por supuesto en Salamanca estamos viendo en este momento aquí en pantalla la universidad, tal y como luego ya se quedó a partir de la época de y ahí le tenemos a la imagen de Colón explicándole su proyecto ante la Junta de Salamanca. Y se nos dirá, pero Fray Hernando y la Junta de Salamanca eran poco sabios, eran unos ciegos y le dijeron no al proyecto a Cristóbal Colón. No. Le dijeron no de momento al proyecto a Cristóbal Colón y le dieron 3 razones fundamentales, pero Fray Hernando le mantuvo en la corte y conocemos todos los recibos que Fray Hernando fue firmando a Alonso de Quintanilla y los otros administradores que había y contadores del reino para que le fuesen manteniendo porque la primera condición era terminar la guerra de Granada. Cuando le dijeron no a Colón, le dieron 3 razones. No vamos a aceptar ningún proyecto que cueste dinero a la corona hasta que no se consiga la conquista, hasta que no se acabe la guerra de Granada. Segundo, señor Cristóbal Colón, sus cálculos son muy erróneos. No concuerdan con los cálculos geográficos que conocemos en la Universidad de Salamanca, que entendemos que la Tierra es 1/3 parte más grande de lo que usted nos dice. Luego el viaje desde Castilla hasta Zipango, es decir, hasta Japón, y hasta Catay, hasta la India y China, es muy problemático. Y tercera razón, acabamos de firmar unas paces muy serias con Portugal y navegar por el Atlántico no lo podemos hacer sin ciertas prevenciones, porque tendríamos posiblemente que meternos en aguas portuguesas. Por esas 3 razones se le niega a Colón de momento su proyecto hasta que termine. Ha puesto una guerra. Primera, José María, que es el final de Granada, la toma de Granada. ¿Cómo interviene ahí Fray Hernando de Talavera? Pues siendo uno de los principales autores de las capitulaciones con Boabdil, ¿verdad? Él, como dirá más adelante, cuando se pretenda introducir la Inquisición y convertir por vía rápida a los moriscos, dice que yo he firmado en 7º lugar las capitulaciones y me comprometí a que durante 40 años no entraba la Inquisición aquí en mi arzobispado de Granada, ¿no? Bueno, eso lo dirá más adelante. Ahora, de momento, sigue siendo obispo de Ávila y como obispo de Ávila lleva la negociación con las capitulaciones y en la toma de Granada va a tener el privilegio de llevar él la cruz del cardenal Cisneros y colocarla en la Torre de la Vela, como símbolo de que ya la religión cristiana tomaba Granada, ¿no? Y es nombrado en esa época arzobispo
de Granada. Arzobispo de Granada. Es nombrado. Es nombrado arzobispo de Granada. Es el único cargo que él, no sabemos si llegó a pedirlo o lo aceptó con gusto, porque no quería, porque él quería convertir a los moriscos y hacerlo de una manera pacífica y suave, porque sabía que eso podría desencadenar terribles consecuencias, ¿no? Aparte de su enemistad o de su enfrentamiento con la Inquisición, para que allí no entrase la Inquisición antes de que se hubiese hecho una evangelización, una seria evangelización, que se basaba en el principio de que los conversos debían serlo por teologales razones, debían serlo motu propio, no por imposición. Aparece un gran capítulo en la vida de Fray Hernando de Talavera, que es organizar desde nada, desde cero, sí, la iglesia en Granada. Por y supuesto. esto es un Sí. gran empuje, no solamente a la reforma que tú habías iniciado, sino también un delimitar dos religiones, porque se estaban enfrentando, queramos o no queramos, dos religiones, la religión cristiana con la religión Con musulmana. con el Islam, claro. Sí. Y ahí tuvo que intervenir, a mí me parece que continuo, pero también con finura y delicadeza. Por supuesto. Se puede plantear así la cuestión. Pero antes, si te parece, antes como obispo de Ávila, terminamos haciendo una alusión a que él encarga a Nebrija la primera gramática de la lengua castellana. Unos meses antes de ser nombrado arzobispo de Granada, todavía siendo obispo de Ávila, va con Nebrija y le presentan la gramática a la reina. Y Nebrija en el prólogo dice cómo, al preguntarle a la reina que para qué iba a servir aquel libro, dice que el muy reverendo obispo de Ávila, tomándome la palabra, como que anticipándome, ¿no?, dijo, Reina Majestad, lingua sequitur imperium, ¿no? La lengua debe seguir siempre al imperio, al poder. Y como vamos a conquistar, o hemos conquistado estas tierras de moriscos, y como vamos a conquistar y descubrir nuevas tierras, y ya estaba lo de Canarias y todo esto, pues junto con nuestras leyes, y para darles nuestras leyes debemos darles nuestra lengua. Por esta gramática vendrán en conocimiento de ella, ¿no? Bueno, todo eso es el gran impulsor de la primera gramática de una lengua no latina, la gramática castellana de Nebrija. Pues bien. Respecto a lo que me habías dicho, seguimos con Granada. Efectivamente. Ese paréntesis es muy ilustrativo y además nos satisface. De Nebrija. Bien, él se plantea la conversión de los moriscos muy seriamente. Para ello funda, casi 50 años antes que el Concilio de Trento, funda ya un primer seminario, el Seminario de San Cecilio. Lo funda allí en Granada, para la formación de clérigos preparados para la conversión de los moriscos. Y entre las enseñanzas que esos futuros sacerdotes van teniendo en el seminario está el árabe. Y él encarga a Fray Pedro de Alcalá la construcción de una gramática de la lengua árabe. O la traducción de la Biblia al árabe pudo ser... No, hace un vocabulario árabe y primero el vocabulario. El vocabulario y una gramática para aprender el árabe. Para aprender el árabe. No, la traducción al árabe de la Biblia no. Y efectivamente empieza incluso en sus celebraciones religiosas, que lo cual le va a criticar luego la Inquisición, pues acepta que acudan los moriscos con sus canciones, con sus zambras y leilas, que dicen y cantaban allí sus canciones tradicionales en las celebraciones. Incluso él mismo parece que decía algunas expresiones en árabe en las celebraciones litúrgicas, y se despedía, por lo visto, diciendo que Dios esté con vosotros, decía Ibara Fiku, que debe significar algo así como que Dios esté con vosotros. Sí, José María. Todo esto no le llevó a algún enfrentamiento con Cisneros. Bueno, esto lo que pasa es que en el sector más crítico, en el sector más extremista de la corte, vieron que este procedimiento era lento, porque, claro, se basaba en el convencimiento
por teologales razones, era lento, y entonces pues se quiso agilizar el bautismo y la conversión. Sí. Y con esos planes fue enviado Cisneros, que recogió todos los Coranes que tenía, que los quemó en la plaza de Villarrambla y que juntó allí los moriscos, hizo algunos bautismos en masa, y eso pues les molestó mucho a los moriscos, que se levantaron. Pero, José María, y estuvieron a punto de defenestrarle a los biógrafos. Los biógrafos de Fray Hernando no citan que tuvo un enfrentamiento porque hizo un intento de traducción de la Biblia al árabe y Cisneros le paró. Bueno, eso no, hay biógrafos que posiblemente esta polémica no está tan claro, eso era más delicado, ¿no? La traducción porque claro, ni siquiera había una traducción al castellano como tal, reconocida como tal, y entonces era el tema no se lo planteó así todavía, ni mucho menos Fray Hernando, no. No es una noticia digna de consideración. Bien. Pero sí que... ¿Hay alguna cuestión que en esta última parte del programa yo quiero plantearte? Sí. Es el catecismo de Fray Hernando de Talavera. Es una pieza importante de divulgación, de evangelización. Muy sencillito. Un amigo conocido que lo editó, Resines, señala su importancia porque fue el modelo que se siguió luego después también y que se envió muchísimos ejemplares también a las Indias, al Nuevo Mundo, para la conversión, para utilizarlo allí, para la conversión de los indígenas, ¿no? Eran, bueno, pues las verdades... es el primer catecismo que se redacta, que se escribe para conocimiento. Claro, dice, la mayoría de la gente no sabía leerlo, ¿no? Pero por lo menos de oírselo recitar a los sacerdotes se iban aprendiendo las verdades más elementales de la religión cristiana. Para resumirles muy brevemente, a los pobres moriscos no podías irles con teología, había que irles con un resumen como cuando lo estudiábamos nosotros en nuestra infancia, ¿no? Sí, sí. El catecismo, ¿no? Bueno, pues que después harán Astete y Ripalda y todos esos, ¿no? Bueno, pues él es el primero que entiende que hay que dárselo así, en estas dosis pequeñas, para que vayan acostumbrándose a las verdades de la fe cristiana. Vamos a seguir, José María, porque queda poco tiempo. Tiene que organizar la Iglesia en Granada. No solamente estamos hablando de la evangelización, pero también en la liturgia, todas las actividades, actos litúrgicos, todo eso le llevaría un gran empeño y esfuerzo. Y él pienso yo. Le encantaba la religiosidad popular para atraerles a los moriscos. Y esas fiestas populares que han ido perdiéndose, muchas de ellas, la fiesta del obispillo, en que, imitando a San Nicolás, pues él se hace servidor de uno de los acólitos. Él llevó la fiesta del obispillo a Granada y tenía mucho reconocimiento, y los moriscos se holgaban mucho de ver al gran santo alfaquí humillarse ante uno de sus acólitos, en tiempo de Navidad y demás, ¿no? El santo alfaquí. El santo alfaquí. Porque, entre otras cosas, él todo lo que tenía lo dedicaba, cualquier propiedad, cualquier cosa, ya no le quedaba nada más que una mula para ir a visitar a los pueblos, para poder acoger y alimentar y dar ropa cuando podía a los pobres moriscos, porque aquello estaba en una indigencia tremenda. Todavía a mediados del siglo XVI, cuando San Juan de Dios estaban así, pero Fray Hernando, todo lo que tenía en su casa de valor, lo último que le quedaba era una vajilla que le había regalado el príncipe Don Juan de Portugal cuando las paces perpetuas, ¿no? Y él lo subastaba desde el púlpito para sacar dinero, porque su casa estaba siempre llena de moriscos. Y cuando expulsaron a los judíos, de pobres judíos, ¿no? José María, hay tal cantidad de anécdotas de vida que no podemos, claro. Que no podemos en este corto espacio de tiempo que tenemos. Ahí tenemos al santo alfaquí, al santo alfaquí.
ahí departiendo con los moriscos. Pero yo quiero que Fray Hernando de Talavera, que tuvo un origen en la primera parte, Sí. yo lo planteé, judío, de 2 generaciones anteriores judías, tuvo que enfrentarse a la Inquisición, aunque sea muy breve. ¿Qué supuso este enfrentamiento? Porque era un enfrentamiento de una persona docta, creyente, austera, moral, contra la Inquisición. ¿Qué supuso? Bueno, es un golpe durísimo. Fue a raíz de la muerte de la reina Isabel. Cuando murió la reina Isabel, los muchos enemigos que él se había granjeado, sin saberlo o aun sabiéndolo, por su recto proceder, todos aquellos que habían padecido las reformas enriqueñas y habían tenido que devolver a la corona por dictamen de Fray Hernando gran parte de sus propiedades, o bien por su enemiga hacia la Inquisición, por la oposición que mostró desde el principio a la Inquisición, primero para que no fuese instaurada y luego después para que no ingresase, para que no entrase en Granada, ¿no? Hubo un inquisidor terrible, que ha sido la mayor vergüenza de la Iglesia Católica, que se llamó Lucero, que le llamaba, Pedro Martí le llamaba Lucifer, y el tenebrero, más que el lucero, no el tenebrero, que arremetió contra la familia de Fray Hernando. Primero mandó a apresar a su hermana, tenía una hermana que estaba allí viviendo con él en Granada, María Suárez, a un sobrino suyo que era deán de la catedral, Francisco Suárez, y a ellos ya los primeros los encarceló, acusándolos a ellos y a Fray Hernando, pero claro, con Fray Hernando no podía optar, era necesario un permiso especial, ¿no? José María, dado por los reyes. Después de todo esto, sí. Está justificado el proceso de beatificación. No Claro, es así. Hombre, está justificadísimo. Justificadísimo. Pero lo vamos a justificar más si terminamos el programa. Siempre tú, que eres un hombre poeta, nos queda, diríamos, la frase final expresada en tu poesía. Bueno, quería también mencionar antes, como gran liturgista que fue, cómo compuso todo el oficio. Es que no tenemos tiempo. Gregoriano, ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero lo pueden escuchar a través de, también entre los programas grabados aquí por esta televisión diocesana, que el magnífico concierto que dio el gran director Colino con su coro en la Catedral de Toledo, ¿verdad? Fue maravilloso. Y hay una escuela gregoriana fundada en Talavera de la Reina, precisamente, cuyo cometido fundamental es interpretar el oficio de la toma de Granada que escribió Fray Hernando. Gran músico, gran cantor que era también y gran poeta. Yo quiero terminar con el poema con que fue inaugurado el busto que tenemos en Talavera de la Reina, y además pues consta en una cerámica que se inauguró también en el único monasterio jerónimo que ahora queda, en el monasterio del Parral de Segovia. Allí el que va a visitarlo pues puede contemplar la efigie de este gran Jerónimo, Fray Hernando, y estos versos míos que están grabados en cerámica allí de Talavera, y dicen así en su homenaje, y con esto terminamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Fraile escueto de ayunos y cilicio, vástago del solar de Talavera, confesor de la reina más señera, inasequible al tráfago y al vicio. Obligado al peligro de la corte, siempre llevó la imagen fiel de España grabada a fuego en la profunda entraña. El amor fue su luz, la fe su norte. Ecuménico, audaz, postridentino, santo alfaquí, levítico rabino, arzobispo magnánimo y ufano, símbolo de la paz y la esperanza, en su memoria inscriban alabanza el morisco, el hebreo y el cristiano. José María, tenemos que terminar. Muchas gracias
por todo, pero especialmente por estos versos, porque animan todavía más. Amigos, y a ustedes agradecerles su atención y hasta el próximo programa.